Muy buenas tardes a todos. Los saludo en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos desde hace casi 16 años con ustedes. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, el Club Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Herrero, la Floristería Pestilos y los hoteles Bolívar y Casino Internacional. La conferencia de hoy es la sesión número 11 del año 2022 y la octava virtual. Es también nuestra sesión número 354 en los 15 años y 10 meses de vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. Nuestras próximas actividades programadas son: el viernes 1 de abril nos acompañará desde Cartagena el cucuteño capitán de navío Rafael Calamán con el tema Sorpréndanse conociendo el impacto de Norte de Santander en el desarrollo de la industria fluvial en Colombia. El viernes 8 de abril estará con nosotros el doctor José Willington Ramírez con la conferencia La importancia de Ruta N y el desarrollo de las TICs. El viernes 22 de abril, después de Semana Santa, se presentará en una sesión presencial el grupo de música popular Quimbala, que dirige nuestro amigo de la Universidad Federal de Santander, señor Isidoro Rangel. En la tarde de hoy, 25 de marzo, tendremos en la plataforma a los doctores Jorge Borda y Eduardo Remolino, quienes estarán al frente de su conferencia El GLP en el mundo y el aporte a la transición energética en Colombia. El doctor Jorge Borda es el gerente comercial corporativo de Norgas SASP. Tiene una maestría en administración y pertenece a la Escuela de Organización Industrial de la Universidad Javeriana. Por su parte, el doctor Eduardo Remolino es ingeniero financiero de la Universidad Industrial de Bucaramanga, en UNAP. Respecto al tema que nuestros importantes invitados van a tratar hoy, hay que decir que con el transcurrir de los años de este siglo XXI, se aproximan nuevas tendencias en el mundo y para ello tengo que decir, recordando a Peter Drucker, que, comillas, la mejor forma de predecir el futuro es construyendo, cierro comillas. Total, que hay que revisar las grandes tendencias internacionales en materia energética, facilitar la introducción de nuevas fuentes y tecnologías, minimizar los impactos negativos al ambiente con la construcción de un sistema sostenible y proponer una senda para el país de su estructura productiva con una visión de crecimiento de largo plazo. Con esta conferencia queremos iniciar el análisis de estas perspectivas, buscando tener las mejores opciones energéticas para formarnos un concepto global aproximado. Señoras y señores, creo que los doctores Jorge Borda y Eduardo Remolino son las personas más indicadas para iniciar el análisis que la Fundación está proponiendo. Nos sentimos muy complacidos de poder contar con su concurso. Invito a todos a escuchar con mucha atención esta disertación y les solicito enviar a través del chat de Facebook sus preguntas durante o al final de la presentación. Nuestro invitado responderá a sus preguntas e inquietudes una vez termine su exposición. Muchísimas gracias. Sigan, por favor, doctores Borda y Remolino. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, doctora Ararat, por la invitación. Un gusto para nosotros estar aquí. Comentarles que, pues bueno, para nosotros es importante que ustedes primero conozcan qué es el mundo del GLP. Nosotros somos una compañía, una compañía nacional con capital chileno y colombiano, líder en el sector en el cual participamos de GLP. Y hemos venido haciendo unos desarrollos importantes, pero creo que también falta conocimiento de cuál es el papel que juega el GLP en el país, en el mundo, y cuáles son las tendencias que se vienen y cuál es ese papel que el GLP va a hacer en esa transición también que se viene en tema energético.
Entonces creo que es importante que ustedes conozcan cómo estamos nosotros preparándonos, qué estamos haciendo, para que de pronto la gente piensa que el GLP es solamente el cilindro el GLP que se vende en cilindros para los hogares y pues simplemente esa es una de las líneas, pero hay mucho más allá de lo que se hace con GLP y hay una cantidad de oportunidades de los cuales pues hoy se los queremos mostrar. Entonces, pues me acompaña Eduardo Remolina, que es el Key Account Manager de la compañía en todo el tema del sector avícola, pero pues va hoy a demostrarnos con un paso bien gráfico qué pasa con el GLP, qué es el GLP en sí, cómo nace, qué pasa con el GLP en el mundo y qué pasa con el GLP en Colombia y qué estamos haciendo. Entonces yo creo que vamos ya al tema. Entonces, Eduardo, te dejo ya con la presentación. Buenas tardes, don Jorge, ¿cómo ha estado? Un saludo para todos, para la audiencia, para el señor Patrocinio y a Jorge por la introducción. La idea es a través de esta pequeña presentación que se ha preparado para todos ustedes, muy gráfica y muy concreta, contextualizarlos desde el mundo del GLP y llevarlos a tomar conceptos básicos sobre el papel que juega el GLP hoy en día en la transición energética para Colombia, ¿cierto? Desde nuestra compañía, para la mayoría de nuestros clientes y para el entorno social corporativo que apoyamos en temas de energía, hemos venido desarrollando en investigación y innovación. Todo lo tiene que ver con el sector energético. Y hoy vamos a pasar, digamos, un resumen muy rápido de esa conceptualización que hemos hecho en el tema de GLP. Entonces, para iniciar la presentación a manera de comentario, puedo explicar que el GLP surge como la mayoría de las tecnologías o de los inventos tecnológicos en la humanidad, ¿no? A partir de una necesidad humana surge el GLP. ¿Y cuál fue ese problema y esa necesidad humana? Por el año de 1910, cuando se empezó a desarrollar y a potencializar el petróleo en el mundo, principalmente en Estados Unidos, al procesar ellos el crudo y generar las naftas y las gasolinas, tenían un problema porque cuando se almacenaban, estas se evaporaban. Y pues obviamente no era negocio producir para que luego cuando fueran a revisar los inventarios, estos estuvieran menos por el tema de la vaporización de ese combustible que se había generado desde la refinación del crudo. Qué problema tan grande, ¿no? Pero este señor Walter Snelling, un químico norteamericano en el 1911, logró identificar qué era lo que estaba pasando y cuál era ese problema que se estaba dando en eso, y era simplemente que dentro de la mezcla de gasolinas y combustibles líquidos iban propanos y butanos, es decir, unos gases, unos hidrocarburos que permitían que se volatilizara esa gasolina de manera muy fácil. Entonces él entendió que lo que había que era separar esos propanos y esos butanos de esos combustibles líquidos. De esta manera ya no se iban a evaporar. Entonces esa separación que él diseñó y creó mediante procesos físicos y químicos fue lo que generó el GLP, el gas licuado del petróleo, que son esas mezclas de butanos y propanos que se separan en el proceso del refinamiento. Entonces, el señor Walter Snelling es considerado como el padre del GLP, ya que fue el que empezó e investigó el tema de esa separación de gases. Ya dándose un origen a esa solución de esa necesidad, se empieza un desarrollo muy grande en lo que tiene que ver con el GLP a nivel industrial y tecnológico. Lo que quiero decir aquí es que el GLP se viene aplicando desde hace más de 100 años. Es una solución energética alternativa en el mundo que se empezó a utilizar desde 1911. Ya en 1913 obtiene el señor Snelling la patente a ese proceso físico-químico para la separación, y eso obviamente soporta un crecimiento de la industria para que ya en 1930 en Francia y en Italia, ya en Europa, se empezaran a construir las primeras plantas de envasado de GLP para distribución del GLP en cilindros. Obviamente con ese crecimiento que se fue avanzando a 1950, ya hubo la necesidad también de crear fábricas para la fabricación de cilindros para envasar el GLP, dado, digamos, el crecimiento que venía teniendo
este consumo en la industria y principalmente en el consumo de hogar. Tanto así que para 1960 ya las ventas en Europa pasaron de 300.000 toneladas a de 1950 a 3 millones. En 1960 tuvo un disparo increíble el consumo, la demanda, el desarrollo del GLP en el mundo, casi que se multiplicó 10 veces su consumo, obviamente su producción. A 1970, digamos, apalancó aún más el crecimiento del desarrollo del GLP en el mundo, que hubo una crisis petrolera en 1973, de cual yo creo que todos saben, hubo un punto de inflexión para la exportación de GLP, porque aunque el crudo para las refinerías no presentaba un gran valor económico por sus bajos precios, se dieron de cuenta que el GLP tenía unos beneficios económicos muy altos en las industrias para su utilización. Entonces eso potenció más para que las refinerías de ese entonces empezaran a invertir en almacenamiento, en producción, en mejorar los factores de producción de estos tipos de butanos y propanos, de estas mezclas de gas. Tanto así que en 1980 ya la capacidad instalada pasó de 6 millones a 17 millones, se triplicó la capacidad instalada de 1975 a 1980. Y el salto más grande se dio incluso casi 5 años después, donde ya la producción mundial era de 30 millones de toneladas. Ahí ya se expandió el GLP, especialmente en el Medio Oriente, en Australia, Indonesia, en Argelia, en el Mar del Norte, y ya empezamos a desarrollar proyectos aquí grandes en Colombia, en Latinoamérica, especialmente en Venezuela. Y ya vámonos hasta el 2021 en el ahora, pues el salto que ha dado también sigue creciendo, ya estamos alrededor de que el GLP es utilizado en el mundo cerca de 3.000 millones de personas en los 5 continentes, y hay una producción actual de 332 millones de toneladas. Si las comparamos con 1985, es 10 veces, y su consumo total es de 318 millones de toneladas. O sea, el GLP viene desarrollándose hace más de 100 años y su consumo y su producción viene expandiéndose gracias a que es un energético versátil, y también es catalogado como uno de los energéticos más limpios, con menores emisiones de CO2. Pero más allá de la historia y más allá de llevarlos a que, pues eso hay un contexto histórico, también hay una catalización de lo que es en sí el GLP. Y para eso tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? Y aterrizarlo con algunos datos relevantes para el tema del GLP. Y en general, ¿qué es el GLP? Bueno, el GLP es simplemente una molécula, principalmente de propanos y butanos, que a temperatura ambiente es un gas inoloro e inoloro. ¿Para qué es? Bueno, es algo, como lo comentaba don Jorge, es un energético versátil y se aplica a todos los sectores industriales, a la industria del transporte, a la agricultura, a la generación de energía, obviamente a cocinar, es combustible para calefacción, se utiliza incluso en aplicaciones recreativas como los globos hidrostáticos, porque el energético que usan para calentar el globo es GLP mayoritariamente, y hoy en día el gran desarrollo que se está dando para el GLP es la automoción, es el tema del GLP vehicular. ¿Por qué es relevante la aplicación del GLP y el uso, y se muestra como un energético estratégico para el mundo, para Latinoamérica y para Colombia? Porque realmente es un gas, es eficiente y sostenible y tiene una combustión limpia. Su huella de carbono en GLP es un 20% inferior a los fuel oils y 50% inferior a las de carbono. Y es una energía realmente polivalente, tiene miles de aplicaciones y realmente son menores, las emisiones son menores en tema de efecto invernadero. Y el GLP se volvió un socio natural estratégico para las energías renovables. En tema de datos, para soportar ahí, para reforzar el tema de la contextualización del GLP, es el autogás emite un 50% menos monóxido comparado de pronto con la gasolina de carbono, y un 40% menos de hidrocarburos y un 35% menos de dióxidos de nitrógeno. Quiere decir que cada carro que se desplace de gasolina a GLP va a contaminar en menos proporción el ambiente. Además, también su formación de ozono también es menor en un 50%. Quiere decir que también vamos a afectar menos la capa de ozono cuando usamos GLP.
Hoy en día en el mundo hay más de 13 millones de vehículos con GLP en Europa, en Sudamérica principalmente. Hablando un poco del GLP a nivel mundial, entonces la matriz energética mundial nos centra en que de las 13.292 millones de toneladas de energía que se consumen en crudo equivalente, el 80% pertenece a crudo, gas y carbón, es decir, son energéticos derivados de hidrocarburos. Y el 17% a energía nuclear, hidroeléctrica y renovables. Quiere decir que aunque se haya trabajado mucho en el tema de energías renovables, aún falta mucho y apenas vamos con un 17%, aún sigue siendo fuerte los hidrocarburos. En producción mundial, el GLP, como vimos en el 2019, tiene una producción demanda de producción de 330 millones de toneladas. Al 2020 tuvimos un decrecimiento, obviamente, por el tema de pandemia, y ya el tema post-pandemia se empezó a reactivar en la producción y ya vamos en 332 millones, y para el 2030 se proyecta un crecimiento del 12% en promedio más año, con 370 millones de toneladas, principalmente impulsado por el consumo de la industria. Obviamente también como es un energético, sus precios también son volátiles, obviamente dependiendo de la oferta, la demanda, las tecnologías y la evolución del precio mundial del GLP en los últimos años, pues principalmente entre el 2018 y el 2019 venía a la baja por grandes ofertas productivas, pero el tema pandemia y post-pandemia, por la demanda tan alta, cuando la industria mundial empieza su nivel de producción nuevamente a retomarlo, requiere mucho más energía y los inventarios de GLP y de la mayoría energéticos estaban bajos, entonces la oferta supera la demanda y eso hace que los precios suban. Se cree que para el 2022 todavía la tendencia del precio del GLP se mantenga a estos precios o suba un poco, dado que todavía falta mucho para que se vuelvan a nivelar los inventarios en plantas. En datos también hablamos del CO2. En el 2020 se contabilizaron en el mundo 31.984 toneladas emitidas de dióxido de carbono al ambiente. Hubo una baja con respecto al 2019 del menos 5,04%, de 34%, pero resulta que pues, obviamente fue por un tema post-pandemia, porque como todavía sabemos, el sector industrial paró. También hay un contexto para el GLP desde el punto de vista colombiano. Aquí también obviamente hay una demanda que también viene creciendo. Para el 2019 la demanda promedio mes, esta es la demanda promedio mes, fue de 52 millones de kilos. Al 2020 se saltó a 55 millones y al 2021, según los datos que está dando Gasnova, que es la agremiación, 58 millones y medio de kilos se demandaron en el 2021 de GLP, es decir, tuvimos un crecimiento del 6,3%, 2021-2020 y 2020-2019 del 5%, es decir, la dinámica de la demanda de GLP sigue en aumento, obviamente principalmente por jalonado por el crecimiento de la industria. De esa cantidad de toneladas, el 72% es principalmente al sector residencial, es decir, 3,3 millones de familias usan GLP hoy en día. El 15% va al área a la industria comercial y el 7% a otros. Se hace referencia a un tema de escuelas, hospitales, entidades de gobierno en general. La evolución del costo, pues como la materia prima del GLP va indexada a los precios internacionales de butanos y propanos, obviamente sigue la misma tendencia. Como ven, la curva es un poco similar a la que les mostré anteriormente. Los efectos post pandemia de la alta demanda mundial ha hecho que la tarifa interna de nosotros también suba y que se mantenga más o menos a esos precios en el primer semestre del 2022 y muy estables en el segundo semestre del 2022. En tema de emisiones, como dato para Colombia, en Colombia las emisiones de dióxido de carbono fueron de 92 millones de toneladas en el año 2020. Eso representa el 0,3% del total mundial. Aquí quiero resaltar que de ese total mundial el 3% lo produce Latinoamérica. De este 3% que produce Latinoamérica, el Brasil es el que más produce, el 1,3%, y nosotros estamos por ahí con el 0,3%, que equivalen a esas 92 millones de toneladas.
Aquí recalcamos, bueno, como todos sabemos, Asia produce el 53% de las emisiones de CO2 que se emiten en el mundo. Como ustedes ya saben, el tema de China, en ciertos países asiáticos, el factor de contaminación es bien alto. Pero cuando nos centramos en esta cifra de 92 millones de toneladas en el 2020, es lo que al gobierno le interesa tratar de disminuir. Y todas las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno están orientadas a disminuir esas 92 millones de toneladas. Entonces ahí es donde se hace estratégico el tema del GLP y el aporte de la transición energética en Colombia. ¿Cómo el GLP puede ayudar al gobierno colombiano a que logre bajar esas 92 millones de toneladas año que se están emitiendo de CO2 al ambiente? En eso, pues, para eso el gobierno tiene unos objetivos muy claros en su plan de desarrollo nacional 2022-2030. Y el primer objetivo es reafirmar los compromisos hechos por el gobierno de que para el 2030 se hayan reducido las emisiones en un 51% de GEI y de gases de efecto invernadero. Otro objetivo muy importante es que para el 2022, para este año, el 12% de la energía consumida venga de fuentes no convencionales, o sea, principalmente de fuentes renovables, ¿sí? Y otro tercer objetivo que también le preocupa mucho al Estado, que hemos visto mucho últimamente en las noticias, es no bajar la guardia para enfrentar la deforestación. Es algo que le preocupa mucho al gobierno y la afectación, el impacto al medio ambiente en tema de deforestación es muy alto y es de los daños más difíciles de medir y de remediar. Para esas estrategias que se planteó el gobierno, entonces el GLP presenta soluciones y alternativas y estrategias y propuestas que le pueden ayudar a que el gobierno logre esos objetivos. Entonces, podemos hablar del primer objetivo que se planteó el gobierno. ¿Cómo contribuye el GLP a la meta de menos 51% de reducción de GI para el 2030? Bueno, en Colombia, los factores de emisión de combustibles colombianos, PECOP, del 2016 de la UNME, tiene como objeto facilitar el cálculo de esas emisiones. Entonces, se pudo ya analizar que el GLP es el segundo combustible que menos emisiones emite al medio ambiente después del gas natural. Eso ubica al GLP como un combustible estratégico dentro de todos los desarrollos que se planteen a nivel industrial, a nivel gubernamental, a nivel de universidad, para poder lograr que se disminuyan las emisiones de CO2 en Colombia, ¿sí? Como verán, el GLP es un 3% menos contaminante que la gasolina, un 9% menos contaminante que el queroseno, 9% menos contaminante que el diésel, un 24% menos contaminante que el carbón y un 41% menos contaminante que la materia orgánica, en este caso el bagazo. Únicamente el gas natural tiene mejores condiciones, pero realmente nosotros estamos ahí muy similares. Pero ¿qué ha desarrollado las industrias comercializadoras de GLP en Colombia para apoyar este objetivo del Estado, del gobierno colombiano? En este escenario se plantean importantes retos, como lo son. Bueno, el primer reto que se planteó la industria de GLP en Colombia es que para el 2050 el transporte liviano, el 15% sea de gas natural y GLP. Es decir, de la cantidad de vehículos que se movilizan por el país para el 2050, el 15% de estos tengan o gas natural o GLP. Cada vehículo que obviamente pase de gasolina a gas natural, obviamente le va a apoyar en ese 5% de menores de emisión que tiene el combustible versus el GLP. El otro objetivo importante que se ha asignado el gobierno es que para el 2050 también haya penetrado el GLP el transporte de carga. La idea y la meta es que 8.000 camiones para el 2050 se hayan convertido de diésel a GLP. Y el diésel también es un contaminante en 9% más que el GLP. La penetración también en el tema de navegación fluvial. Hoy en día también existen tecnologías para convertir los botes fuera de borda que se transportan principalmente por el río Magdalena y por las riberas del mar. En tema de transporte principalmente funcionan con gasolina. La idea es que para el 2050 el 9% de toda esa cantidad de botes fuera de borda
el 9% ya estén convertidos a GLP. Entonces, ese porcentaje también minimiza las cantidades de emisiones de CO2. Todos estos nuevos desarrollos y tecnologías y conversiones ya están reglamentados en el Ministerio de Minas, en la CREC, tanto así que ya la resolución de Minas 40368 del 2020 ya tiene reglamentado todo el tema de estaciones de servicio de GLP para que se pueda expandir a nivel nacional. Estas tecnologías, tanto de auto GLP y Nauti GLP, no son tecnologías de ahora, sino que se vienen desarrollando a lo largo de muchos años en el mundo, en Europa principalmente. En Argentina, por ejemplo, es un país pionero en Latinoamérica en tema de auto GLP. Chile en tema de Nauti GLP. Nosotros hemos extraído todos esos desarrollos para poderlos potencializar en Colombia. En cuanto al segundo objetivo que el país se plantea, que es lograr en el 2022 que el 12% de la energía consumida venga de fuentes no convencionales, en esto el GLP también tiene grandes aportes. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el Plan Energético Nacional del 2020 elaborado por la UME, el GLP representa apenas el 2% de la canasta energética nacional. En esta canasta energética, el diésel y la gasolina son el 42%. ¿Qué quiere decir? Si nosotros desplazamos ese 42% de diésel y gasolina, porque solo somos el 2%, cada punto que nosotros desplacemos es un punto que ahorra o que evita que vayan más emisiones de CO2 al ambiente. Entonces, la estrategia está fundada en trasladar todos esos equipos que funcionan a esos combustibles a GLP, obviamente porque es un gas más limpio. Adicionalmente se estableció que pues, el gobierno ya estableció que se debía diversificar la matriz energética en Colombia y por eso incluyeron al gas natural y al GLP como un combustible de transición. Es decir, el gobierno ya por decreto ya instituyó que el GLP es un combustible de transición, o sea, todo lo que se apoya al desarrollo del GLP en Colombia va a estar orientado a apoyar también la transición energética del país. ¿Qué es importante recalcar? Que obviamente hay muchos combustibles adicionales al GLP y en la matriz energética vemos el 20%, vemos la leña aún con el 8% para desplazar, es un contaminante muy grande, como lo vieron en la diapositiva anterior, que era casi por encima, casi del cercano al 50% de contaminación más que el GLP. Obviamente ese porcentaje desplazado también puede ayudar, entonces tienen mucho trabajo por desarrollar el GLP a nivel nacional en tema de transición energética. En tema de panorama general de Colombia, la potencia nacional instalada está alrededor de 20.833 megavatios para el año 2022. ¿Qué cabe recalcar? Que la capacidad instalada en los últimos años se aumentó 7 veces. En agosto teníamos una capacidad instalada de energías o fuentes no convencionales de 28,2 megavatios. Ya para el 2021 ya tuvimos 224,47 megavatios en 33 proyectos que ya están funcionando, sea eólico, sea fotovoltaico, sea biogás, digamos, energías no convencionales. Y lo que ya empieza a incluir en esta torta son los proyectos de GLP y gas natural, porque ya el gobierno los incluyó como ese combustible de transición. Por eso, para el 2022 ya la meta es aún, digamos, más grande, porque la meta es llegar a 2.500 megavatios en el 2022. Para el 2021 ya se cerraba con 1.000 megavatios, pero fíjese el salto que daría para el 2022. Quiere decir que ya llegando a 2.500, eso ya representaría ese 12% que tiene el gobierno de toda la matriz energética, que sean renovables, el 12% para el 2022. Pero en ese objetivo estratégico de Colombia, ¿qué realmente puede estar desarrollando o está desarrollando el GLP? Si se comparan los promedios de año del 2018 al 2020 al 2021, hoy en día el GLP tiene una venta de 3 millones más de kilos por mes, es decir, un crecimiento del 6.3%. Sí, en general, los últimos años han aumentado un 9.5%. Principalmente por el crecimiento de la línea industrial, que ha crecido un 14.3%. Esto se ha dado porque en apoyo a esa transición energética de usar combustibles más limpios como el GLP, se han desarrollado nuevas tecnologías en la industria como conversiones de diésel a GLP en todo lo que tiene que ver con calderas para la producción de vapor.
Entonces ya esas calderas que funcionaban ahí, la gran parte de ellas se han migrado a GLP, que es un combustible más limpio. También hay proyectos de generación eléctrica GLP. No solo la generación se puede obtener a través de la solar o de la hidráulica, ya el GLP también a unos costos muy competitivos puede desarrollar potencia de energía en zonas no interconectadas o llegar a puntos donde no hay interconexión y la industria se puede desarrollar sin depender de la red eléctrica. Y también muy importante que se han venido desarrollando algunas conversiones de carbón a GLP en calderas, especialmente la industria de alimentos, láctea, obviamente por el tema de contaminación, del material particulado. Empresas grandes de lácteos en Colombia han migrado de carbón y el GLP ha sido el combustible estratégico para esa transformación. Y ya como el tercer objetivo de los que se planteó el gobierno, aquí hay una participación muy importante de la industria de GLP a nivel nacional, porque cuando hablamos de un tema de deforestación también hay implícito un tema social y de salud. ¿Por qué? Un factor preocupante es que aún en Colombia el consumo de leña es alto y madera. Se cree que 5.6 millones de personas en Colombia aún usan madera, es decir, 1.6 millones de familias. El 11% de las familias colombianas aún utilizan madera leña para la cocción de sus alimentos, digamos. Es un gap muy grande en este tema, es un tema social muy importante y un tema de salud pública, porque ustedes saben que las emisiones de madera al cocinar contamina o van, digamos, perjudicando la salud en temas respiratorios de las personas. Entonces, para hoy en día en Colombia hay 1.664 familias que cocinan con leña, ¿sí? De esas, el 93% está en centros poblados y el 17% en cabeceras. Pero no solo aparte de ese bloque de leñas, también hay familias que cocinan con material de desecho, bagazo, cartones, papeles. Hay otro porcentaje de familias, 45.000 familias, también un porcentaje muy importante que usan carbón de leña, que también depende de la leña, que afecta un tema de la deforestación, obviamente, porque todo lo que sea leña es material orgánico que se trae de los bosques, talando árboles para poder tener la leña para cocinar. Y otro bloque importante de familias, 33.000 familias en Colombia, aún usan carbón mineral para cocinar. Entonces, esto genera un gran reto para el Estado y para las empresas de GLP para ayudar a cumplir ese objetivo estratégico de enfrentar la deforestación. Si reemplazamos toda esa leña, obviamente vamos a evitar que los campesinos corten sus árboles para poder tener cómo cocinar. La meta del gobierno nacional, de acuerdo a este plan de desarrollo que venimos hablando, es sustituir el consumo de leña lo más pronto posible por otros combustibles. Y se propone el GLP como el más estratégico por su versatilidad, por su fácil llegada a las zonas no interconectadas de gas natural. Entonces se propuso más 463.000 hogares, el 50% de las familias que consumen leña de colchón para el 2030 y para el 2050 el 80% de todos esos hogares, de esos 1.664 hogares que consumen leña. ¿Y esto cómo se va a hacer? Bueno, esto se hace con un tema de conciencia, un tema de inversión. El gobierno tiene claro que hay que invertir para poder hacer esa transición de leña a GLP, ¿sí? Ese escenario, hay dos escenarios, uno a largo plazo y uno a mediano plazo. Como lo verán, uno de los energéticos de sustitución es el GLP. Ahí se proyecta más o menos, como habíamos hablado, cerca de 500.000 hogares para que pasen de leña a GLP. Esto en un escenario tiene una inversión inicial de 12.5 billones de pesos del 2020 al 2050. Digamos, sería el más grande de los escenarios, y un escenario más corto de 6.2 billones a un máximo de 10 años, ¿no? De aquí a 10 años. Entonces se tiene proyectado que para el 2022, de ese 1,5 millones cerca de hogares que usan leña, 30.000 hogares se pasen a GLP y ayude a ese volumen de 160.000. Para el 2023 al 2030, 200.000 hogares se pasen de leña a GLP, y para el 2030 al 2050 se pasen 269.000 hogares de leña a GLP, llegando a darnos esa cifra cercana al 500.000 de hogares
que migren de leña a GLP. Obviamente esto contribuye mucho a ese objetivo que el Estado y Planeación se proyectó en compañía del Ministerio de Minas y Energía, en compañía de Ecopetrol, pues obviamente porque el tema de inversión es grande y pues requiere del apoyo de todos. Es muy importante recalcar aquí, obviamente, que este tema de hogares que se conviertan de leña a GLP, el tema también es social, ¿sí? Como lo mencioné antes, y la calidad humana se mejora mucho en los hogares cuando dejan de cocinar de leña y se pasan a GLP. También el estatus social se mejora y la salud de las personas también mejoran con este cambio en GLP. Entonces, hasta aquí pues llega como mi presentación. Espero que haya quedado claro un contexto de cómo ha sido esa construcción de lo que es la industria del GLP a lo largo de la historia y una conceptualización a nivel mundial, colombiana, y de cara a la transición energética de Colombia, qué es lo que el GLP le está aportando y le seguirá aportando a que Colombia logre esas metas en temas ambientales. Gracias, Eduardo. Bueno, yo creo que el objetivo lo logramos, básicamente decirles a ustedes cómo nosotros hemos venido incursionando en nuevos temas, como lo decía Eduardo, pues el GLP es una energía limpia, pues prácticamente, que está en todo este tema de la transición energética. Entonces cada vez tenemos que adentrarnos más. El programa de leña es bien importante. Estamos actualmente desarrollando con el gobierno unos acercamientos. De hecho, ya hay unos primeros desarrollos que estamos haciendo y esperamos que este año se alcancen a hacer siquiera los primeros 20.000 hogares que se estarían pasando de leña a GLP. También pues ya en el país inicia todo este proceso del auto-GLP, ya también en Cartagena ya es un hecho. Ya se inauguró una primera estación que es con Terpel, la alianza con bandera Terpel. Estaremos con una segunda estación muy pronto. También estaremos arrancando en Medellín. Entonces digamos que son temas muy importantes. Ya también estamos haciendo desarrollos en auto y GLP. Todo lo que es Magangué, pues ya tenemos un desarrollo importante y hay otras cuencas que estamos revisando para poder desarrollar. La industria, pues obviamente, como lo decía Eduard, es uno de los principales beneficiados con todo este tema, porque pues a la larga, cuando están utilizando carbón, pues diésel, están contaminando, y entonces este proceso que se está haciendo, pues el GLP se convierte en esa solución que pues obviamente se vuelve amigable con el medio ambiente. Entonces hay muchos temas que estamos haciendo. Esto es la compañía, un brochazo para todo lo que realmente hacemos, pero espero que les haya servido para que tengan más claro qué significa el GLP en el mundo y en Colombia. Entonces, doctor Ararat, hasta aquí sería nuestra presentación. No sé si hay alguna inquietud. Sí, muchísimas gracias, doctores Borda y Remolina. La verdad es una buena lección respecto de las energías, los distintos fuentes de energías que se están presentando en el mundo. Creo que, pues como lo decía en la presentación, pues la gente tiene que estar pensando en la renovación de las teorías y estar ajustando los tiempos pues a lo que se viene presentando. Hay dos preguntas hasta ahora que me permito pues dar a su consideración. Son del contador Antonio María Ríos López. La primera dice: en medio de mi ignorancia energética, ¿qué relación tiene el hidrógeno azul y el verde con el gas natural? Entonces, si quieres, Eduardo. Sí, listo. Bueno, no, el gas natural no tiene ninguna relación con el hidrógeno, ¿sí? Porque la manera de extraer el hidrógeno es diferente a cómo se extrae el gas natural. El gas natural es una molécula de metano que se extrae o que sale de los pozos cuando se perforan para petróleo. Es decir,
Ahí no hay ningún proceso industrial, simplemente a lo que se extrae el crudo, sale el metano y se separa y se mete a la red y se manda a todas las zonas. Los sistemas de producción de hidrógeno verde, ¿sí? Creo que es hidrógeno verde, son los procesos industriales por los cuales se descompone la molécula de hidrógeno y se separa para que se vuelva almacén y se vuelva un tema de energía, ¿sí? Lo que hace el hidrógeno no es que se use como combustible, sino que se hace es como el hidrógeno se vuelve es un cargador de energía, un cargador de baterías. A veces pensamos que cuando la gente dice que el carro usa hidrógeno es porque el hidrógeno se está gastando o está líquido. No, el hidrógeno es una fuente que carga constantemente una batería que va a estar en los buses, carros, vehículos, lo que sea, y esa batería es la que va a movilizar. O sea, realmente es un proceso eléctrico que se alimenta de una energía, de una descomposición de los enlaces de hidrógeno, ¿sí? Pero en general el gas natural y el hidrógeno son dos energías que van paralelas en el tema de eficiencia, pero no se obtienen de igual manera, no tienen relación. Solo voy a decir es que pues, el hidrógeno sí es algo por lo que viene a futuro, es una de las energías que también se están revisando, donde pues existe el hidrógeno azul, el hidrógeno verde, y seguramente estaremos las compañías ya hablando de ese tema, porque pues es algo que definitivamente también viene a cambiar el mundo y es una de las energías del futuro. Entonces, buena la pregunta, pero nada, ninguna relación con el gas. Bueno, muy bien. Del ingeniero Manuel Peña Suárez. Dice, el GLP está en función de la explotación petrolera y es como un subproducto en subproducto. ¿En qué proporción la meta de disminución de explotación petrolera afecta la producción del GLP? Bueno, realmente sí. Digamos, hoy en día la mayor producción de GLP está en función de la producción de petróleo, porque como les expliqué al principio, el GLP se obtiene por separación de gases a la refinación del crudo al producir las naftas y las gasolinas. Entonces, obviamente siempre va a depender del tema de la producción de crudo. En Colombia, pues obviamente, últimamente, pues después antes de la pandemia, pues teníamos unas producciones de crudo estables. Se espera volver a normalizar el tema. Eso garantiza de que por lo menos en los próximos 5 años tenga una estabilidad la producción de crudo. Lo mismo va a ser de GLP. Aunque Colombia da un pasito un poquito más adelante para no depender de la producción nacional, porque las empresas colombianas han diseñado y construido puertos de importación de GLP. Hoy en día en Cartagena hay un puerto muy grande para importar GLP en caso de que Ecopetrol, que es el productor de nosotros, no sea capaz de abastecernos, pues nosotros compramos GLP a los mercados internacionales, especialmente del Golfo de México, lo traemos al puerto en Cartagena y lo entramos al interior del país a través de tractocamiones, ¿sí? Entonces ya hemos cubierto un poco esa posibilidad de que Ecopetrol o que dependamos de la producción petrolera colombiana, sino que también nosotros podemos comprar GLP en países afuera, importarlo. Ahí básicamente lo único que tocaría agregar es que el GLP cumple una función social. Prácticamente 12 millones de colombianos hoy cocinan sus alimentos con GLP. Y nosotros llegamos a donde no llega el gas natural realmente. Entonces son regiones muy apartadas, a gente realmente que están en estratos 1, 2, llegamos prácticamente a más de 1000 municipios de Colombia. Entonces, el hecho de que tuviéramos que tener todo importado, pues iba a tener un efecto importante, porque no es el mismo costo de un gas producido aquí por Ecopetrol que un gas importado. Entonces, habría un impacto importante en estos hogares. Pero bueno, esa será la respuesta. Listo. El señor Juan Carlos Pino pregunta, ¿por qué se clasifica el GLP como fuente de energía limpia si este es un subproducto del proceso de destilación del petróleo? Hay varias preguntas, pero le voy a dar una por una. Sí, claro. Dale, si quieres dale tú y yo complemento.
Bueno, aunque el GLP, a ver, todo depende de los enlaces de carbono, ¿no? O sea, el metano y el butano y el propano son los hidrocarburos con menores enlaces de carbono, porque finalmente lo que contamina CO2 es la mezcla del carbono con oxígeno. Entonces, entre la molécula tenga menos carbono, es menos contaminante. Entonces, cuando tú quemas el GLP, podríamos decir que el 93% se transforma en energía y un 7% apenas se vuelve CO2. O sea, es decir, que el material está en capacidad de que se consuma todo y deje menos residuos, ¿sí? El que tiene mayor eficiencia es el gas natural, porque su molécula tiene menos carbonos. La que le siguen moléculas son el butano y el propano, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, al tener menos moléculas de carbono, por eso es menos contaminante que el diésel, que el queroseno, que el fuel oil, que el crudo y que la biomasa, porque ellos tienen enlaces de carbono más grandes. Básicamente es un tema más químico que por alguna explicación. Y por eso la explicación decíamos que el GLP es una energía de transición también. Y es que una cosa es cuando se tiene carbón, se tiene diésel, que son energías totalmente contaminantes, y quisiéramos pasar a energías renovables, 100%, entonces hay algo de transición. ¿Qué puede ser la transición? El gas. El gas natural, el GLP, son energías de transición que permiten que tengamos también un paso más limpio para poder llegar de pronto a energías 100% renovables. Entonces, digamos que ese es el punto. Otra pregunta del señor Pino es, según las proyecciones, se habla de surtir hogares del 2020 al 2050 con GLP a muchos hogares e industrias. Pregunto, ¿cómo se cumpliría esto si el mundo está apostando por medio de la ONU y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el número 7, eliminar todo lo que provenga de energía fósil, y se está apostando por otros tipos de gases y energías? Yo no escuché bien la pregunta, Eduardo, no sé si tú la escuchaste. Sí, señor, yo la escuché bien. No, a ver, la respuesta para el que, bueno, es muy clara. Como en la presentación yo mostré que apenas el 17% de la matriz energética mundial está en tema de energía nuclear, energías no convencionales, y el 83% depende aún de los hidrocarburos, ¿cierto? Obviamente todas las estrategias del mundo están tasadas en energías nuevas que realmente sean casi que no contaminantes o baja contaminación, cero, ¿cierto? Pero el desarrollo de esas energías llevan tiempo, inversión, tecnología. Entonces, si uno pudiera decir que existiera una tecnología ya o un energético reemplazable de inmediato en el corto plazo para que esos hogares no usaran GLP, se pudiese aplicar, perfecto, pero es que definitivamente aún no la hay. Y pensar en, por ejemplo, en desarrollar hidrógeno o algún otro tipo de energético, mejor aún en tema ambiental, para que las personas cocinen, pues va más allá, porque apenas se está desarrollando en algunas tecnologías como son vehículos y otras aplicaciones. Entonces, en el corto plazo, todavía esas tecnologías que se plantea la ONU son difíciles de aplicar. Entonces, no por eso el gobierno tiene que dejar que la gente siga cocinando con leña. Entonces, por eso se llama transición. Podemos hacer una transición de la leña, que es muy contaminante, al GLP de manera rápida en estos años, y pensar que al 2050, si existe otro combustible, pues habrá otra transición de ese combustible que esté del GLP a ese combustible. Pero es más que todo por eso, porque no existen tecnologías hoy más allá de lo que está el GLP para poder hacer ese cambio inmediato. Bien. Entonces, digamos que es bien importante y que los números y las estadísticas pues están ahí. A nivel mundial, ni siquiera hablemoslo por Colombia, a nivel mundial es apenas el 17% y el 83% todavía pues con energías fósiles. Entonces, digamos que por eso es tan importante en qué espacio de tiempo se puede ir haciendo la transición, que creo que en eso los países han ido avanzando, por eso hay tantos convenios, hay tantos desarrollos.
Colombia no ha sido, no ha estado exento de hacer ya también unos desarrollos importantes en temas también de energía solar, hay unos campos también eólicos que se han venido desarrollando. Entonces yo creo que se viene haciendo. Lo que pasa es que son tiempos. Y pues en el mundo pues todavía se tiene unos años todavía más para decir que estamos siquiera al menos en la mitad de lo que se requeriría de la transición. Entonces todavía creo que estamos un poquito alejados, pero avanzando. La otra pregunta del señor Pino dice, el conflicto en Ucrania trajo como consecuencia la cancelación del proyecto de gasoducto Nord Stream de la petrolera rusa Gazprom, que pasaba por Alemania directamente a Europa, abasteciéndola en un 40% de gas natural. ¿Esto cómo beneficia a los productores de GLP? Bueno, en este momento, pues, el abastecimiento de gas todavía se está dando, ¿no? O sea, Europa no es que haya cortado el suministro, simplemente Europa lo que está haciendo es qué hace en el momento en que tengan que tomar la decisión de que ya no van a recibir más gas de Rusia, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo este problema de Ucrania? Está acelerando la transición energética en Europa, porque ellos se habían entrado en una zona de confort porque el gas es un energético limpio, entonces no se habían forzado a desarrollar el tema eólico, el tema solar, iba así como por el paso. Pero oye, quitarse esa dependencia del gas de Rusia los ha obligado a que empiecen en GNL, gas natural licuado, por ejemplo, ¿sí? En potencializar todos sus proyectos de energía solar, incluso los ha llevado a pensar en desarrollar tecnologías que no querían hablar mucho, como el tema de la energía nuclear. En España, por ejemplo, ya se está hablando de reactivar el tema de energía nuclear. Entonces, ese problema en Ucrania principalmente lo que ha hecho es que Europa acelere esa transición energética y no dependa de los hidrocarburos, especialmente del gas. Entonces, están acelerando, pero aún depende. Están mirando qué cosas en el corto plazo les puedan garantizar su energía y tomar la decisión de que no le compren gas a Rusia. Y en el tema de en qué afecta el GLP, bueno, principalmente esto, por ahora la demanda, se aumenta la demanda de gas de productores americanos y de productores Medio Oriente, porque al no haber gas o al no querer comprar gas en Rusia, lo van a comprar en otras partes. Y ya sumado a la oferta alta que está y a la baja demanda que ha subido los precios, pues obviamente va a haber un poco de tendencia del precio a la alza porque Europa va a ir a buscar por ahora GLP a Estados Unidos, a Medio Oriente y a otros países para empezar a no comprarle más a Rusia, pero de poco a poco. Sí, eso hace que el precio aumente. Nos va a afectar un poco en que se va a aumentar más la demanda de los productores de de América y de Asia. Ahora, los que tuvieran excesos y tuvieran reservas importantes y pudieran hacer exportaciones con estos precios actuales, pues yo creo que tendrían una oportunidad de mercado, pero pues todo viéndolo de esa manera un poquito fría. Pero pues eso es otro tema también ya de oferta-demanda y los países que lo pudieran tener. Pero bueno, eso sería como nuestra visión. Bueno, la pregunta de Luis Ernesto Hernández Álvarez, yo creo que ya está respondida. La voy a leer solamente para que lo tenga en cuenta él, que fue el que la hizo. ¿Existe la posibilidad que ante un inminente corte de gas de Rusia a Europa, que el precio del GLP se dispare en el mundo? Ya está prácticamente contestado con la pregunta anterior. Y para terminar, hay una pregunta que, aun cuando ustedes me dijeron que no aceptarían temas de tipo político, yo he ajustado la pregunta para volverla general, ¿ya? Para volverla general, sin que sea preocupante. ¿Qué recomendaría usted para incluir la propuesta energética novedosa e innovadora en materia energética que abarate los precios al consumidor? Lo que pasa es que si estamos hablando en lo que nos corresponde a nosotros de GLP, pues dependemos de precios internacionales, dependemos que estamos pegados al Moment View, entonces ese es un tema importante en el cual pues se ha venido trabajando
con el ministerio, con el gobierno, con Ecopetrol, tratando de ver cómo impactamos, precisamente porque estamos hablando que nosotros llegamos a 11 millones de colombianos que en su gran mayoría pues digamos están alejados y digamos que sus recursos económicos pues no son los mejores, pues obviamente el continuo alza del GLP llega a afectar. Entonces, en los acercamientos que hemos tenido con el gobierno, con Ecopetrol, se ha podido hacer avances. De hecho, pues en este momento hay una congelación del precio, del precio nacional de lo que Ecopetrol hace, que fue de enero a junio. Entonces, digamos que en lo que produce de GLP en Colombia, Ecopetrol está a ese mismo precio. Sin embargo, Ecopetrol no da el 100% de la demanda que se requiere. O sea, su oferta no es el 100%, la oferta de Ecopetrol viene siendo más o menos el 80%. El otro 20% se tiene que buscar por otras fuentes, ¿cierto? Que ya pues también son más costosas y entre ellas lo que mencionaba Eduard es importado. Y el gas importado pues es mucho más costoso, entonces cada vez que toca importar, pues esa fracción es la que toca pues sí estar subiendo a los usuarios, porque pues esa fracción no está quieta, esa sí vive subiendo de acuerdo a lo que está pasando con el Moment View y con el mercado. Entonces, ese es un tema que por el momento se evalúa de esa manera, pues tratando de revisar si se pudiera hacer un fondo de estabilización para el tema del GLP y tratar en que el usuario final residencial se viera en la menor medida no afectado. Entonces, digamos que eso sería la respuesta nuestra. Muy bien, creo que hemos cumplido la tarea de ustedes pues, de forma muy especial y de muy alta calidad. Estamos convencidos de que acertamos pues, con la invitación que se le hizo para hacer un tema que es de interés público. Les agradezco mucho en nombre de la Fundación, de su participación. Espero tener otra oportunidad, doctor Borda, doctor Remolina, y a las personas que se conectaron, pues les agradezco también y los espero de hoy en 8 días. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Chao, pues.